Esta tarde tenemos con nosotros a Guillermo Rocafort. Me han pedido que lo presente. Yo podría decir de él que es licenciado en Derecho, en Empresariales, que es un historiador reconocidísimo, posiblemente uno de los expertos mundiales más importantes que hay, concretamente en un episodio de la historia española como es la de los almogávares. Podría glosar su currículum, me quedaría corto, me dejaría alguna cosa en el tintero y además lo tienen todos ustedes en la solapa del libro, que les recomiendo no abandonen estas instalaciones sin llevarse uno. Como podría cometer muchos errores y además creo que aportaría poco, no me voy a dedicar a glosar su currículum, ni el profesional ni el académico. En lugar de eso, lo que voy a decir muy brevemente, porque no es a mí a quien ustedes quieren escuchar, lo que diré es que los españoles en demasiadas ocasiones somos renuentes a reconocer los méritos de nuestros compatriotas. En demasiadas ocasiones nos cuesta reconocer los méritos, no sé, empresariales, los méritos académicos, por ejemplo. Pero hay una cosa que debo decir, y es que los españoles hay una cosa que yo creo que siempre al final hemos reconocido porque nos ha parecido herejía negar. Y es cuando estamos en presencia de un compañero, de un compatriota, que es un tío. Eso nos cuesta bastante más negarlo porque a un español lo que más valora en el mundo, por lo menos un español de raza, lo que más valora por encima de otras virtudes es el valor. Tenemos esta tarde con nosotros a un señor que se atreve a decir lo que poca gente se atreve a decir y que además paga, como no puede ser de otra manera, el precio que toca pagar cuando dices lo que el sistema no quiere que digas. Leyendo algunos de sus escritos, cuesta pasar del segundo capítulo antes de que el lector empiece a escuchar muy bajito, en el fondo de algún lugar de su espíritu, ese grito legendario. Despierta, despierta, Ferro. Les dejo con él. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu presentación y tus amables palabras. Gracias a todos por venir esta tarde a participar de, yo creo que este evento histórico interesante, de profundizar en un aspecto muy controvertido de nuestra historia contemporánea, pasada y futura, porque la batalla se juega en la historia ahora mismo, ¿no? Quieren crear un relato absolutamente falso y lógicamente hay que rebelarse estudiando, investigando, difundiendo, organizando actos. Por lo tanto, mi felicitación a esta asociación, a España Siempre, a sus promotores y el esfuerzo de todos ustedes en venir esta tarde a escuchar esta conferencia, que además se ve el interés que tiene, lo que denota también el gran esfuerzo de este grupo de patriotas que hay en esta asociación de mover y difundir este evento que en otras ciudades de España no se daría, ¿eh? O sea, esto también engrandece la ciudad de Cartagena y a sus ciudadanos. Por lo tanto, enhorabuena. El tema, como digo, es ahora mismo bastante acuciante. Dentro de las leyes ideológicas que se van imponiendo, una o quizá la más importante es la ley de la memoria democrática, porque crea un relato absolutamente falso, ¿eh? Pero con la complicidad de medios de comunicación, de subvenciones, de asociaciones, de ONGs, de poderes globalistas que intentan eliminar y destruir la historia de España, además que han entrado también en estructuras milenarias, como por ejemplo la Iglesia. Ahora se habla de que España ejercitó una evangelización por la conquista, no sé qué, cuando realmente España es la nación evangelizadora del orbe, ¿no? Como el rey Felipe IV era el rey planeta, o sea, y lo que ambicionaba la monarquía hispánica era la monarquía universal, es llevar la civilización cristiana y romana a todo el mundo, ¿no? Y ahora pues nos toca dar la batalla, nos toca resistir, tenemos que ser guerrilleros, pero tenemos que hacerlo con fundamento, con argumentos, con profundidad, con talante, como dicen ellos, ¿no? Con diálogo, ¿no? Pero generar espacios de debate, sobre todo pensando en los jóvenes, que son las futuras generaciones españoles, que les interesa la historia y que siempre la vean con un espíritu crítico, porque siempre la historiografía ha sido una constante revisión de lo que entendíamos que eran dogmas históricos y así se esclarecían muchos aspectos a través de estos historiadores que, bueno, y fijaros si tiene la historia española la grandeza que existe la figura del hispanista,
que es el extranjero, el historiador extranjero que investiga periodos de la historia de España que están absolutamente huérfanos y abandonados por la historiografía española, ¿no? Hoy también es un evento, es un día importante porque hoy tristemente se ha vuelto a repetir también que le quitan en la ciudad de Cartagena el nombre al fundador de la Legión, ¿eh? Después de un pleito que tuvimos hace aproximadamente unos 3 años, magníficamente dirigido con una gestión técnica perfecta. No solamente no han llegado a reponer la placa al fundador de la Legión, sino que ahora han vuelto a aprobar el retirarla, y ahí están todas esas ONG subvencionadas, todos esos mentirosos, todos esos embusteros, todos esos inquisidores, además que luego cuando rascas te das cuenta de que realmente solamente tienen odio ideológico, pues volveremos a dar la batalla, pues realmente Cartagena se merece que en su callejero esté la insigne figura del fundador de la Legión Española, que es de lo poco que de alguna forma resiste, lo hemos visto esta Semana Santa, con toda su religiosidad, su espiritualidad, su marcialidad, su belleza, lo hemos visto en Málaga, ¿no? Como ha sido realmente uno de los paladines de la civilización hispánica, ¿no? La Legión, que no olvidemos que fue fundada por el general Millán Astray y por su íntimo amigo, el comandante Franco, posteriormente generalísimo de la España nacional y caudillo victorioso, ¿no? Entonces, claro, decir estas cuestiones a los progres woke les produce consternación y urticaria, entonces realmente luego empiezan, te difaman, te insultan. En fin, es una batalla titánica, es una batalla que requiere pues mucho pundonor y mucho tiempo dedicado y mucha labor de coordinación, porque realmente también se han cometido errores, se ha abandonado por parte de estamentos oficiales la historia de España, la Academia de la Historia Española de esto, la Ley de la Memoria Democrática como si no le importara, ¿no? La Jefatura del Estado firma exhumaciones sin pestañear, los partidos de la oposición en España, PP y el oficialista Vox, realmente no hacen nada en términos prácticos, no lo hemos visto, ni siquiera en mi ámbito de lucha en Madrid, sobre todo, nunca han tenido un papel, digamos, combativo. Y eso es una cosa que tenemos que tener presente, que a la hora de defender la historia estamos solos, no hay ninguna organización, nada más que las que de forma autónoma y casi espontánea o almogávar se organicen, como en este evento, no hay nada. Es decir, se quitarán la calle o la plaza de Carlos V en Madrid y el alcalde del PP, de la derecha liberal, ni pestañeará. Quitarán, no sé, por ejemplo, la calle Roger de Lauria en Tarragona y dirán que era un fascista y era del siglo XIII, porque y ahora mismo lo estamos viendo en los planes docentes de los colegios, de nuestros hijos, jóvenes en colegios e institutos, solamente se va a enseñar memoria democrática. Se les va a enseñar exilio, represión, es decir, toda la historia de España desde Atapuerca va a ser borrada de un plumazo, ya no va a existir la Hispania romana, ya no va a existir el Imperio Español, durante 2 siglos el adalid de la civilización mundial ya no existe. Ya no existe ni siquiera la Revolución Francesa, ni tampoco la dinastía de los Borbones. Al final ellos firmarán todo, incluso su desaparición histórica lo harán sin pestañear, con tal de seguir ocupando la poltrona. Realmente es lamentable. Ahora mismo los planes docentes, según la Ley de Memoria Democrática, a nuestros hijos les van a enseñar que los maquis, que eran unos bandoleros y unos asesinos, eran los buenos y eran víctimas de la guerra cuando se dedicaban a saquear y a asaltar los caminos y las pedanías y los pueblos más alejados, ¿no? Y a cometer todo tipo de tropelías, ¿no? Y luego nos venden pues figuras totalmente nefastas de la historia de España como si fueran, vamos a ver, o sea, nosotros somos una nación que tiene pues a personajes de lo más variopinto como Trajano, Adriano, el Cid Campeador, personajes verdaderamente apasionantes, el Gran Capitán, Blas de Lezo, General Millán Astray, ya no solamente en el plano militar, sino en el plano científico, Ramón y Cajal, al propio don Juan de la Cierva, no le dejan ni siquiera que pongan su nombre al Aeropuerto Internacional de Burgos alegando que participó en la sublevación. Pero vamos a ver si ese hombre estaba fuera de España. Si su hermano fue asesinado en Paracuellos, si su padre murió de pena en una legación diplomática en el Madrid Rojo, escondido durante meses. O sea, una persona que realmente participa en el alzamiento nacional no va a avisar a su familia. Esto
Y así personajes verdaderamente históricos. El Capitán Haya, por ejemplo, el inventor del sistema de navegación nocturno. O sea, el vuelo sin visibilidad, eso lo inventó el Capitán Haya, por cierto. El que suministraba armamento y medicinas y alimentos en el santuario de Santa María de la Cabeza. Un hombre que tenía un programa de día de combate por la mañana, hacía su, vamos a decir, su... seguía las instrucciones del mando, pues hacer este operativo y tal, y luego le daba tiempo a llegar a casa, tomarse un vermú, comer, echarse la siesta, pasear por la Concha, la playa de la Concha en San Sebastián, y luego cogía su avión, era un avión, digamos, él era 2 veces campeón del mundo, tiene el premio Hammond, dado por una institución aeronáutica estadounidense como una de las glorias, ¿no? Entonces iba al santuario de Santa María de la Cabeza y ahí alimentaba a esos defensores, ¿no? ¿Qué reproche? O en la batalla de Belchite, cuando estaban los nacionales totalmente cercados en esa ofensiva brutal del Ejército Rojo, que volaba, digamos, a pocos metros de las azoteas, era el Capitán Haya, cuya esposa era rehén del gobernador civil rojo en Málaga. Se la llevó como escudo humano. Y realmente luego pues tuvo una muerte heroica. Y ha sido incluso reconocido por los pilotos soviéticos. Y ahora de repente esta furia iconoclasta, hay que acabar con el Capitán Haya porque era los pilotos fascistas, García Moratos, pero si eran ases y eran caballeros, ellos respetaban las leyes de la guerra. Por lo tanto, digamos, esta es la ofensiva. Además, con la aquiescencia de la jerarquía católica en la COPE, yo me quedo fascinado. O sea, le dan bombo a las noticias de los memorialistas. Ni siquiera ya reivindican a los mártires, a los obispos 13 asesinados. Ya se han pasado con armas y bagajes en la COPE al otro lado, al otro bando, a los quemaiglesias, a los asesinos, a los violadores de monjas, han ido con ellos. Y luego la derecha liberal, que mucho jijiji, pero luego a la hora de la verdad no son capaces de pleitear nunca, nunca. Yo no los he visto. En los tribunales, en los momentos de plantar cara en las calles, lo único que son meros postureos, tweets. Esto no conduce a nada, lo hemos visto con la profanación de los restos de José Antonio. La desafección hace que al final demuestre que vivimos en un régimen revolucionario del año 78, por eso un régimen revolucionario, donde los jacobinos ahora van a por los girondinos y se los van a comer a todos. Ya están de la mano de la Bildueta, y además los procesos revolucionarios siempre acaban mal, precisamente para los que tenían que haber plantado cara a esta situación, pues directamente mantuvieron una equidistancia. Parece que solamente les interesa, les preocupa mantener el busto de Fraga o un retrato de Fraga. Cuando hace poco nos manifestamos, el 13 de julio de 2022, reivindicando, además, coincidiendo en la noche en la que habían asesinado a don José Calvo Sotelo, y el Congreso de Diputados no tiene ni un busto de uno de los diputados asesinados, cuyo asesinato provocó la guerra civil. Asesinato provocado por el PSOE. Porque eran los guardaespaldas de Indalecio Prieto los que estaban allí, no eran los de José Antonio. Pero la izquierda dicen siempre lo mismo. Elementos incontrolados, no tenemos nada que ver, para Cuellos eso fue una cosa ocasional, etcétera, etcétera, ¿no? Es realmente una osadía la que tienen, y además utilizando pues todo el aparato propagandístico del Estado. Entonces hacen un daño brutal porque la mayoría de la gente se cree las mentiras, riegan de dinero constantemente en situaciones de crisis económica máxima como la que vivimos, a este tipo de entramados que son absolutamente vagos, son inútiles, o sea, realmente son gente que no tiene otra cosa que hacer, y ha visto esto una especie de religión, de autojustificación. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el caso de los cementerios, los están profanando. No sé si han visto ustedes las imágenes del cementerio de Sevilla, donde van a una fosa, donde fueron depositados los cuerpos de la justicia, pero una fosa, digamos, donde había miles y miles de otras personas cuyos restos acabaron ahí por circunstancias no bélicas, ¿no? Entonces, al final, esos restos que no les interesan acaban al aire libre, en bolsas de basura y al alcance de las fieras y de los pájaros. O sea, no tienen ningún respeto por los fallecidos. Ellos van a buscar los suyos y les da igual remover las tumbas que tengan que remover. Entonces, claro, están entrando en los cementerios ya, están llevando allí sus banderas republicanas, organizan allí aquelarres, organizan botellones, porque lo sabemos, porque nos informamos, organizan
festivales de música, o sea, en un cementerio católico, tocando la guitarra y cantando todos. Incluso hasta nos han llegado noticias de que se fuman sus buenos porros mientras están entre... Y esto es una cosa que el pueblo español tiene que saber, porque además lo más sagrado, como son los cementerios, tienen que ser respetados, ¿no? Porque si ya llevamos la política ahí a las entrañas de la tierra para remover los huesos, además con un fin eminentemente propagandístico, lo único que se les interesa es sacar la foto de la calavera y el fémur, y parece que así ya ganan valor cuando están profanando esos restos y simplemente por acudir a las vísceras de la gente, de sus votantes. Y entonces, claro, al final, ¿qué es un memorialista? Pues un fanático. Entonces, todo lo que sea contradecir su punto de vista es, pues no sé, eres el responsable de todas esas matanzas, ¿no? En definitiva, la lucha se desarrolla en muchos ámbitos, en muchos campos. Ahora hace poco había una polémica muy interesante, futbolística, ¿no?, que tiene que ver con el pasado franquista del Real Madrid y Barcelona. Y entonces me llama la atención, yo como ciudadano de Madrid, aunque yo soy del Atleti, pero bueno, ahora mismo el Real Madrid ahora da un viraje que parece que era el equipo de los luchadores antifranquistas o antifascistas, cuando todo el mundo que sabe que don Santiago Bernabéu era un hombre del régimen, ¿no? Y dio mucho honor y prestigio al régimen con las Copas de Europa que dignamente ganó en esos años duros para España, ¿no? Entonces, a la hora de representar a don Santiago Bernabéu como un perseguido, inventándose un enfrentamiento visceral con Miyashita, que una vez que uno profundiza y se da cuenta que es una exageración, es todo un fake, ¿no? Pero la gente se lo cree. Entonces, ahora resulta que se están tirando o reprochando el franquismo que tuvieron en el pasado. Vamos a ver, señores, es que todos los equipos eran franquistas, y los más, pues los de la periferia, puede ser Barcelona, el Athletic Bilbao, pero vamos a ver, si Franco entraba en los campos de fútbol, nunca se le silbó ni una sola persona, y el himno nacional nunca fue silbado durante la época de Franco, ¿eh? Y no es porque la gente fuera especialmente pelota, es que realmente había una persona que trajo orden en España y desarrolló un fútbol que ni siquiera es el verdadero creador del fútbol en España, incluso ganó una quiniela, fue el general Franco, y muchos equipos de fútbol, como por ejemplo el mío, el Athletic de Madrid, fue diezmado por los comunistas. En la Revolución de Asturias, por ejemplo, Pololo, que era el capitán del Athletic de Madrid, fue vilmente asesinado, ¿no? Y luego, por ejemplo, Monchín Triana, que era un delantero del Athletic, incluso el portero, fueron vilmente asesinados. Y muchos lucharon en el Ejército Nacional, en el frente. ¿Qué pasa? ¿Que eso no es memoria histórica? Nos tenemos que centrar con historietas. ¿Para qué? Para luego... Vemos los resultados, cómo están las aficiones del Madrid y del Barcelona, absolutamente fanatizadas. Se llaman fascistas unos a otros. Es decir, han dejado la cuestión eminentemente deportiva, que era lo grande del deporte, lo han dejado al margen para cada uno justificarse en lo que dice su dirigente, que es para cuál más indigno. Me refiero, por ejemplo, sobre todo al del Barcelona. Ya lo hemos visto, ¿no? Lo que ha pasado recientemente cuando un aficionado del Atleti coloca una bandera de España con el escudo del Atleti, se le quita y se le echa del campo, ¿no? Entonces, realmente, ¿hasta qué punto esto nos está haciendo daño y nos está dividiendo como sociedad? La gente está crispada, ¿no? Y si te posicionas de un punto de vista coherente, con una idea de lo que fue el pasado, pues ya eres tachado, eres censurado, eres insultado. Sin embargo, hay que decir que todo hay que hacerlo con inteligencia, ¿eh? Es decir, todos esos estudios tienen que ser rigurosos, tienen que ser bien explicados. Esta misma semana, el lunes, participé en el programa 4 al día, que es un programa que ven millones de personas, a propósito de la polémica futbolística, sobre todo a raíz de ese famoso vídeo del Real Madrid. Y al final la presentadora me dio la razón, decía, sí, Guillermo, el letrado decía, tiene razón. A Franco lo aplaudían en todos los estadios. Claro, el que se diga eso es ya una gran victoria. Porque al final dice la gente, ¿cómo? ¿Que la gente le aplaudía al tirano, al asesino? Pues sí, solamente hay que ver las fotos. Es que realmente el hombre se daba unos baños de masa verdaderamente apasionantes, en un campo y en otro. Bien. Hoy también ha salido una noticia muy interesante, porque todo esto hay que trasladarlo a los medios de comunicación, ¿no? Porque realmente si yo me dedicara a escribir y no salía en los medios, o viniera a dar conferencias como he venido hoy, pues realmente mi ámbito de actuación e influencia sería muy reducido. Entonces, yo siempre animo a los patriotas a que vayan a más, Y hoy ha sido muy interesante porque se ha filtrado una noticia, bueno, la he filtrado yo, en el The Objective, que es un medio liberal, de centro-derecha, es un medio liberal, o sea, vamos a decir del perfil pepero, Ciudadanos,
en el sentido de que ha sido admitida a trámite una querella criminal contra el director general de Memoria Democrática de Cataluña, un INDEP de estos de Puigdemont, porque se le pidió que hiciera labores de dignificación de la mayor fosa común que hay en Cataluña, que es la fosa de Montcada y Reixac. La fosa Montcada y Reixac alberga miles y miles de personas que anónimamente allí reposan, y mientras sistemáticamente la izquierda, con la complicidad, por supuesto, de la derecha, y los independentistas están constantemente buscando nuevos muertos o nuevos huesos, ahí consta que hay, que se sepan, más de 1000 personas. Entonces, bueno, es interesante porque cuando acudimos a través de una asociación a pedir que se hicieran acciones de dignificación, pues poner una cruz, acentarlo, nombrarlo en lugar de memoria, como se ha hecho ahora con Guernica, que se hace en Guernica pero no se hace en Cabra, curiosamente, solamente son lugares de memoria los suyos, ¿no? Bueno, entonces, lo que es en esta fosa de Montcada, se comprometió el gobierno de Quim Torra a hacer actuaciones de dignificación, pero después de la pandemia acudimos de nuevo y nos dijeron que no, que ya no, porque había cambiado el criterio. El criterio a partir de ahora iba a ser buscar fosas fuera de los cementerios. O sea, ellos cambian los criterios a su gusto, además sin pestañear. Entonces hemos ido a la vía penal, al juzgado de instrucción, y afortunadamente un juez en Barcelona pues ya ha abierto diligencias previas y va a investigar. Esto pues ha salido en la prensa. Entonces, claro, todo esto sirve para dar visibilidad a una realidad que es la de los cementerios clandestinos, que es una cosa que seguramente casi todos ustedes no sabrán y que yo descubrí relativamente hace bien poco, hace un año aproximadamente. Los cementerios clandestinos es una red de cementerios clandestinos, como dice su nombre, que tenía el Frente Popular, donde enterraban a decenas de miles de católicos, españoles de bien, gente patriota, españoles en Cataluña, con los anarquistas, los socialistas, todo lo que era el Frente Popular, ¿no? Y especialmente grave era el de Montcada. Por cierto, el de Montcada tenía al lado un horno crematorio, porque también había una red de hornos crematorios. No se conformaban con torturarlos, sino que luego, como hicieron posteriormente en la Segunda Guerra Mundial los nazis, utilizaban, es decir, el precedente de los hornos crematorios está en la figura del Partido Socialista, y hay que decirlo abiertamente. Y eso lo he expuesto yo en ese artículo. Estoy esperando que se me metan una querella, porque no se atreven, porque la verdad, tenían hornos crematorios, o sea, tenían centros de tortura, tenían checas, tenían todo tipo de instrumentos represivos. Un aparato, o sea, el Frente Popular era un aparato represivo. O sea, y la gente vivía en un terror verdaderamente espantoso, ¿no? Bueno, pues se ha admitido y tal, y luego también hay que hacer una labor historiográfica, porque todo esto se basa en... Era tal el escándalo de las matanzas que había, sobre todo en la zona de Cataluña y en la provincia de Barcelona, que la izquierda, vamos a decir, la socialdemocracia europea, pues puso el grito en el cielo, y el propio gobierno del Frente Popular nombró un juez que era Beltrán de Quintana, que hizo un memorándum, hizo un estudio, y él mismo certifica que eso era cierto. Pero, curiosamente, ese memorándum, ese informe, ha desaparecido. Ya sabemos, cuando no les interesa, las cosas desaparecen. Entonces, hemos conseguido localizar extractos pues en distintos archivos que hay en Internet, del Archivo Histórico Nacional, y es verdaderamente estremecedor ver cómo las cartas de las personas que dicen: han desaparecido mis hijas, han desaparecido mi mujer, han desaparecido mis padres, mi padre pues era de mediana altura, o sea, realmente, digo, oye, pues eso tiene un valor historiográfico importante, porque además están escritas muchas de ellas de su puño y letra y otras a máquina, ¿no? Pues bien, si cotejamos esos datos y también otro extracto de ese informe que se ha sido perdido, que se ha sido distraído, que es el de los que fueron hechos presos y fueron algunos juzgados, pero no hubo ninguno condenado por parte de los, sobre todo anarquistas, que llevaron a cabo todas esas milicias antifascistas o brigadas antifascistas, ahí tienes los nombres y los apellidos de los que estaban encausados, ¿no? Pues uno consulta el censo de víctimas de la Guerra Civil en la zona de Cataluña y se da cuenta, cotejando los nombres de los desaparecidos en los cementerios clandestinos, que no están. ¿Y quiénes están? Los victimarios, los asesinos sí que están. O sea, realmente
es un ejercicio de hipocresía absoluto, que es convertir al verdugo, al criminal, en víctima. Eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Lo han intentado hacer en Madrid, y menos mal que montamos un pollo y conseguimos que el alcalde de Almeida lo evitara, que era que estuvieran justo a la entrada, a la izquierda, del cementerio de Almudena, que es el cementerio más grande de Europa, un memorial con los nombres de los ajusticiados, porque eran chequistas y asesinos. Y lo hemos conseguido, pero ya lo tenían hecho. De hecho, Manuela Carmena pensaba salir de alcaldesa por mayoría absoluta y el primer acto que hubiera inaugurado en mayo del año 2019, después de las elecciones municipales, que ahora vamos a repetirlas, haber inaugurado ese monumento, que aparte costó cientos de miles de euros. Hemos conseguido que al menos haya ahí una frase diciendo que en fin, que todos son víctimas, ¿no? Que eso también choca con lo que pasa con José Antonio, lo que está pasando con Queipo de Llano, con estas leyes que dicen que no pueden ocupar un lugar preferente. Bueno, ¿y qué hacéis vosotros? Os metéis en los cementerios, los reventáis, porque los revientan con sus máquinas retroexcavadoras sin ningún tipo de pudor, y vais buscando las mejores parcelas justo a la entrada de la izquierda. ¿Para qué? Para colocar allí vuestro altar republicano y rendir honor a los criminales, a los chequistas. Eso es algo que realmente pues hay que saber y hay que hacerlo valer. O sea, no se permite la discriminación en un régimen, en un Estado de Derecho. Bueno, todo este tipo de investigaciones, de estudios, luego pues los compilo en libros. Este es el segundo ya de una serie que espero que sean muchas. El primero se llamaba El fraude de la memoria histórica, fue escrito hace 3 años, en el 2020, y este se llama pues La desmemoria democrática, ¿no? Entonces, es una recopilación de artículos que he publicado en medios de primerísimo nivel, o sea, desde La Razón, o sea, en el ABC, o sea, porque hay que moverse en todos los medios, ¿no? En los medios liberales, pues oye, pues hay que moverse ahí, ¿no? Incluso hasta alguno en El País, y en el 5 días, que se lo colé. Estrictamente económico, ¿no? Entonces, a lo que voy. Lo que hago es centrarme en aquellos casos paradigmáticos, esos famosos mitos, como decía Pío Moa, pero que requieren nuevas actualizaciones, ¿no? Entonces me dedico a desvelar lo que son las grandes banderas ideológicas de la memoria democrática, y lo voy sistematizando para que el lector, a la vez, cuando se lea el libro, pues vaya viendo y profundizando en el tema, porque aquí como historiador de vocación, lo verdaderamente relevante y lo que hay que conseguir es despertar la inquietud del lector para que el lector investigue por sí mismo. Es que lo bonito de la historia es que cada historiador se convierte pues, en un protagonista y en un científico que puede aportar más datos y más luces, porque realmente todavía queda mucho por escribir, ¿no? Estoy ahora muy activo en Twitter desde que me levantaron la censura, Elon Musk, gracias Elon, por levantarme la censura. Me la censura más, ya le puedo decir, Pedro Sánchez, por un tuit que puse. Y he localizado lo que son los archivos de la Secretaría de Estado estadounidense, que es como una especie de Ministerio de Defensa. Allí cada 40 años desclasifican los documentos y uno tiene acceso a todo. A todos los manuscritos, memorándum, notas internas, hasta lo que apunta el presidente en una servilleta, todo se guarda y luego todo se hace público. Aquí en España, que viene ya de la época de Franco, no tenemos una ley que desclasifique documentos. Nos están impidiendo a los españoles y a los historiadores que podamos profundizar en hechos de nuestra historia porque se nos impide ir a fuentes tan importantes como eran los archivos, por ejemplo, del Consejo de Ministros durante el franquismo. Y eso es una falta de transparencia y hay que ponerlo sobre la mesa. Al final nos obligan a ir a esas fuentes que son extranjeras, pero que tienen un gran valor y, por ejemplo, ahí se pueden ver cartas muy interesantes enviadas por Franco a los presidentes de los Estados Unidos, donde además en algunas de ellas les dice al presidente Johnson, le dice textualmente, dice, no armes a Marruecos, porque Marruecos es una nación agresiva con todas sus naciones, nadie la está amenazando, y realmente si tú armas a Marruecos estás desestabilizando la zona. Y las cartas de Franco y también los memorándum a la hora de negociar lo de las bases de los Estados Unidos decían, es que este hombre nos va a cerrar las bases. Es que alguno decía, es que se va a ir con los rusos. Fíjense entonces lo que podía suponer en su momento que la España de aquella época hiciera un viraje estratégico a la hora de decir, oye, si tú no me das lo que yo te pido, esto es como la ley de la oferta y la demanda. A lo mejor me voy con otro que me va por lo menos a respetar y puedo llegar a un punto de encuentro con ellos. Es muy interesante, ¿no? Hay muchísimas cartas, muchísimos memorandos, además de la diplomacia española, donde uno puede profundizar y darse cuenta de la importancia de analizar esos datos y cómo se confrontan con la memoria histórica que nos quieren imponer. Porque esto es tan fácil como que viene un comisario político
hace un memorándum y luego esto se editan en los libros de texto, los libros docentes, y ya todo el mundo como loro repitiendo lo mismo. Es que es así. Entonces, lógicamente, el pueblo español tiene que hacer un esfuerzo de aprendizaje. Entonces, dentro de estos artículos, y luego ya abrimos un turno de preguntas para que si ustedes quieren plantear cuestiones que enriquezcan el acto, pues adelante. El primero de ellos, pues quizá a lo mejor uno de los que más me ha sorprendido, y además que he entablado amistad con el historiador que lo ha desvirtuado, que es don Antonio Nadal, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Málaga, que es el FEI de la desbandá. El FEI de la desbandá. La que pasó en Málaga, que decían que 250.000 personas se desplazaron y recorrieron 200 kilómetros desde Málaga a Almería, bombardeados por el crucero Baleares. Todo esto lo dicen porque como quedan todavía el monumento al crucero Baleares, todavía queda en Mallorca y todavía queda alguna calle al crucero Baleares, pues hay que estigmatizar al crucero Baleares, diciendo que bombardeó. Vamos a ver. Eso es absolutamente mentira. O sea, el crucero Baleares estaba allí presente porque había un operativo que mandaba equipo de llano con italianos, pues de liberar Málaga. Y entonces estaban como observadores, pero en ningún momento las baterías... Primero, hay muchas pruebas. No quedan restos de impactos o de orificios en la tierra de obuses lanzados por el crucero Baleares. Primero. Segundo, no hay ninguna fotografía. Es que nos vamos a creer que esto es como que el Frank Capa que lo Robert Capa que lo fotografiaba todo, incluso hasta simulacros de fusilamientos y simulacros de milicianos caídos en combate, que era un falsario, que además las famosas fotos que hizo Robert Capa en Madrid, con unos niños jugando en Carabanchel, eso es un atreso. Es que eso se los llevó a los niños, los expuso y los llevó a primera línea de combate, porque toda esa zona estaba, de alguna forma, se había abandonada de población, porque era primera línea. Pues los llevó allí para hacer una campaña en el Socorro Rojo, estamos hablando de primeros meses de la guerra, y eso provocó la ayuda o la movilización, sobre todo la izquierda estadounidense, al Frente Popular, y eso quizá prolongó la guerra pues varios años más. Entonces, realmente lo que hizo esto fue una labor de mentira, de propaganda mentirosa. Lo digo porque hoy en día está encumbrado como uno de los grandes fotógrafos. Era un miserable. Era un absolutamente despreciable. Iba con los niños, pues por distintos escenarios de guerra, pues para hacerles fotos. Los estaba exponiendo. Bueno, a lo que voy. Y luego otra prueba concluyente. No hay un solo parte médico de una persona que hubiera sido herida por esquirlas de metralla, de bombazos del crucero Baleares. Es decir, cuando falla el relato, cuando lo analizas con profundidad y con espíritu crítico, dices, mira, aquí la historia falla, el relato falla. ¿Qué es lo que pasó? Exactamente, lo que pasó allí es que hubo una desbandada, pero la desbandada fue la de la clase política y militar de la República. De hecho, cuando llegaron allí, fueron juzgados como traidores inmediatamente, encerrados. O sea, la propia República les intentó imputar por el acto de traición, porque entonces desplazaron con típicos argumentos de miedos, van a matar a todo y tal, a una masa de la población que usaron como escudos humanos. Las unidades militares republicanas iban retirando emboscados entre los propios civiles. No hubo ningún tipo de ayuda, ni autobuses, ni camiones, no hubo puestos de abastecimiento, ni siquiera de agua. Y ahí había niños, había ancianos. La gente, ¿cómo llegó a Almería? La gente llegó exhausta. Pues claro, después de hacer durante días una marcha en un contexto bélico, o sea, fue la falta de previsión, la falta de logística, a donde hay que poner el foco del crimen, y esos niños y esos ancianos murieron por culpa del Frente Popular. Y hay que dejarlo así. Eso de reprochar de que, bueno, realmente han llegado a decir en Más Madrid que el crucero Baleares bombardeó la capital de España. O sea, a 600 kilómetros. Los primeros misiles, vamos a decir, balísticos o casi estratégicos, los tenía el crucero Baleares. Y lo han puesto así, en Twitch. Es que bombardearon en Madrid y sacan una imagen de una ciudad, de un edificio pues que había sido bombardeado, ¿no? Claro, es tal el nivel de la bola, del fake, y todos se lo creen a pie juntillas, ¿no? Por lo tanto, el tema de las bandas pues, requiere un análisis en profundidad. El propio Antonio Nadal, el catedrático, que yo os recomiendo, si queréis invitarle, porque es un fenómeno, él es el que cifró y abultó la cifra de las personas que murieron en la represión en Málaga, tras su liberación.
Y él mismo ha reconocido ya que las abultó, porque se dejó llevar de un antifascismo juvenil, y sin ningún tipo de rigor. Pero ahora ya sí que las ha cuantificado y son mucho menos de las que oficialmente se dicen. Es un caso paradigmático de vamos a decir, un historiador arrepentido. Y ese tipo de historiadores merecen un gran valor y reconocimiento por nuestra parte, porque sí que han sido capaces de hacer autocrítica y escribirlo. Es decir, yo me equivoqué, yo mentí, todo es una falacia, las causas son estas. La fuente de la famosa desbandada del mito es un tal Norman Bethune, que era un médico de la Cruz Roja, era un comunista canadiense, que era un sujeto verdaderamente, dicen las crónicas, verdaderamente despreciable. Lo enviaron a China, la China de Mao, de abusos con enfermeras de la Cruz Roja. Era una persona que ni siquiera había sido testigo de lo que había pasado. Él estaba en Almería recibiendo a la gente. Y claro, decían, es que hay que ver cómo vienen exhaustos, no sé qué. Esto es increíble y tal. Bueno, claro que vienen exhaustos. Después de una marcha por el campo de 200 kilómetros, sin ningún tipo de avituallamiento, ¿cómo quiere que lleguen? Van a llegar medio muertos, natural. Otro tema que también estoy desmitificando es el tema de los famosos campos de concentración del franquismo. Vamos a hacer, los campos de concentración realmente son los que hizo el Frente Popular. Eso se hacía en campos de trabajos. Por ejemplo, María, la hermana del general Millán Astray, estuvo en un campo de esos, trabajando. Y la otra hermana, Pilar, también estuvo en otra cárcel para mujeres, con una sobrina de Franco, con la esposa del capitán Aya. Habían creado una cárcel especial para esposas y mujeres vinculados a los... Y fueron allí. Hay un libro que se llama... un libro precisamente de Pilar Millán Astray, Cautivas de los Rojos, y cuenta el relato verdaderamente atroz al que estuvieron sometidos. Las mujeres, ojo. Ahora eso a ver lo que dice la ministra Irene Montero. Lo mismo dice que eso era un spa, que tenía un spa. Pero bueno, a lo que voy. Los campos de concentración. Entonces, curiosamente, ahí hay verdaderos jetas metidos en el CSIC, gente que fuma muchos porros y gente que cobra una pasta de todos nosotros. Entonces ahora inventaron un campo de concentración que a mí me sorprendió porque es el pueblo vinculado a parte de mi familia paterna. Un pueblo que se llama Jadraque. Entonces, digo, vaya, anda que no he veraneado yo años en ese pueblo y ahora me entero que había un campo de concentración con miles y miles de presos. Verdaderamente fascinante, ¿no? Entonces, bueno, ahí ahora manda el rojerío, hicieron hasta exposiciones para niños, unos cursos, el lema era un campo de concentración en mi pueblo, fíjate. Jadraque se conoce por el castillo del Cid Campeador, que es un castillo pues muy bonito, pero en la vida se había oído. Y se habría sabido básicamente porque los propios ciudadanos, es un pueblo de entonces, yo creo que varios cientos de habitantes, o sea, ¿cómo puedes tener un campo de concentración pegado a una localidad y que esa localidad no lo sepan? No sepan. ¿La realidad cuál es? La realidad es la siguiente. Estos, en su ánimo de inventárselo todo, al rendirse el 1 de abril el Ejército Rojo a Franco, ¿qué pasa cuando se rinde un ejército? Se desmoviliza. Entonces, los que están en vanguardia tienen que ir a los puntos que el ejército vencido, a los puntos que se designan para entregar las armas, para identificarse, registrarse, se le hace una investigación y si es una persona que no ha cometido ningún delito, pues preséntese a la Guardia Civil de su pueblo y ya está, y tenerlo controlado. Que menos, ¿no? Que un ejército vencido, o los vas a dejar que se vayan a su casa con las armas. Lógicamente hay que retirar armas y hay que catalogar, es que eso ha sido siempre así. Bueno, pues realmente, claro, allí como estaba el frente de Guadalajara muy próximo, pues efectivamente hubo un campo, pero en un campo de concentración. Hubo lo que se dice un campo de internamiento temporal, que no llegó a durar ni 2 semanas. Ni 2 semanas. Con médicos, con habituallamientos. Y se quejan estos arqueólogos que buscan latas, o sea, buscan latas y vidrios y zapatillas. Es una arqueología de fumetas, ¿sabes? De gente pues que... dicen que dormían a la intemperie, que hay que ver. Y están buscando fosas como con asesinados y también buscando alambradas, o sea, creando ahí una especie de... Vino la televisión francesa, o sea, creando ahí una especie de... como si hubiera allí un Auschwitz, ¿no? O un campo de estos de la Segunda Guerra Mundial. Digo, vamos a ver, o sea, nos hemos vuelto locos. O sea, realmente se sabe perfectamente... Oye, que era un campo de internamiento que no llegó a durar, además está reconocido por ellos, ni 2 semanas. Ni 2 semanas. Y todo tiene su explicación, ¿no?
¿Qué más? Otro tema muy interesante, donde además los nacionalistas catalanes quieren sacar mucha pasta, porque el nacionalismo catalán añaden a su odio y a su mentira el ánimo lucrativo. Es así, no sé. Y entonces estos dicen que ahora hay que indemnizarles por la moneda que se les requisó, porque realmente cuando se iban liberando territorios, pues lógicamente pues se requisaba la moneda. No es que se requisaba, se retiraba la circulación, y a la persona a la que se le retiraba la moneda se le daba un vale, decía, pues mira, a fulanito tal se le ha retirado tal. Pero eso era una obligación, porque venía un nuevo sistema monetario. Por cierto, de una peseta que cotizaba en los mercados internacionales mucho más alto que la peseta del Frente Popular. Que muchas veces nos centramos en la victoria militar y muy pocas veces en la victoria económica. La victoria económica es igual o casi más importante, porque desde el principio la España nacional tenía crédito internacional. Ahora mismo lo hemos visto, se ha declarado el default técnico, es decir, el impago de la deuda española en Estados Unidos. No se había declarado desde el gobierno del Frente Popular. O sea, por la vía de las exhumaciones, Pedro Sánchez, Antonio, va a exhumar incluso los impagos del 36. Está loco. Es que está loco, está enfermo. Bueno, a lo que voy, se les daban unos justificantes y esos justificantes se han ido guardando en el Banco de España. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues dicen los de Esquerra Republicana, básicamente, olfatean la pasta de todos, y dicen, bueno, venga, vamos a sacarles 5.000 millones de euros. ¿Y qué dicen ellos? Oye, que es que nos han retirado precisamente altos dignatarios o familias de Esquerra Republicana, nos han quitado mucho dinero. Bueno, vamos a ver. Ese tema ya ha sido tratado en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados. Incluso el PSOE, con la ley de Zapatero, dijo que no, con informes del Banco de España. ¿Por qué? Por una explicación muy lógica y muy razonable. ¿Quién tiene el monopolio de la emisión de la moneda? El Banco de España, ¿no? Y el Banco de España entonces estaba en Valencia. ¿Qué pasa en Cataluña? Era un caos y cada municipio y cada veguería emitía su propia moneda. Emitía papelitos de colores, sin ningún tipo de control de Valencia. No había política monetaria ninguna. Realmente al final se acabó aplicando allí el trueque, porque el papel moneda no tenía valor. O sea, ha quedado para el coleccionismo. Me explico, o sea, era una moneda emitida ilegalmente desde el punto de vista del Frente Popular, porque solamente el Banco de España, como autoridad monetaria, el Estado puede emitir moneda. ¿Qué pasa? Cataluña era un caos y cada municipio tenía su propia moneda, y además, en base a esa moneda totalmente devaluada, sin valor, ahora quieres actualizarlo al momento presente con intereses y llevarte 5.000 millones de euros. O sea, tú eres un estafador. Y claro, y Sánchez se lo dará. Cuando además, como digo, esto es un tema que ya fue ventilado en el 2007, creo, en la época de Zapatero, y salió que no. O sea, si ya ha sido que no, pero bueno, ellos van constantemente con su matraca y luego otra cosa también muy curiosa, que tenemos que indemnizar a los ciudadanos del RIF, porque nos acusan a los españoles en las guerras de las campañas de pacificación del RIF de bombardear aquel territorio pues con gas mostaza, etcétera, etcétera. Y esto es una iniciativa que lleva Esquerra Republicana, porque dice que allí hay mucho cáncer en la zona del RIF y que los responsables somos los españoles. Yo en la vida he visto una foto de un legionario con una mascarilla antigas de la época, lo cual, si se hubiera utilizado como arma química, automáticamente la infantería se pone las mascarillas, ¿no? Bueno, pues yo eso no, a mí entonces lo pongo en duda, pero lo que no reconoce Esquerra Republicana es que quien bombardeó a su propio pueblo en el RIF con napalm durante 3 años fue Hassan II. O sea, si hay un responsable de que haya mucho cáncer en la zona del RIF, por cierto, una zona que luego fue muy leal a España, es precisamente la monarquía alagüita. Pídele cuentas al monarca alagüita, ¿no? Al cual, por cierto, a Mohamed V y a Hassan II hemos visto al presidente del gobierno haciendo ofrendas florales, y son los que van a bombardear a su propio pueblo con napalm, pero con napalm. O sea, imaginaros digamos, la situación. O sea, nos podemos imaginar, pero es así, ¿no? Entonces, claro, eso siempre, cuando surge la polémica, pues hay que hacer un artículo, hay que documentarlo, fundamentarlo, ver precisamente ese debate que hubo en el Congreso, los diputados, buscar los informes del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Banco de España. Eso lleva un tiempo, lleva un trabajo, pero al final queda un documento historiográfico muy interesante. Oye, y eso enriquece el debate y nos permite en un momento dado decir, oye, pero usted está loco. Digo, eso no es así,
En este libro me centro mucho en aspectos económicos, porque, vamos, como doctor en economía, y me gusta mucho el desarrollo económico, sobre todo cómo se llevó la economía de guerra, ¿no? El abastecimiento, cómo las primeras leyes de Franco fueron garantizar los depósitos bancarios y garantizar a los agricultores de Castilla unos precios justos frente a los, vamos a decir, mayoristas o acaparadores, ¿no? Eso es muy interesante destacar porque se dice, no, es que el régimen de Franco era un régimen confesional, un régimen católico, no sé qué. Se quedan en lo superficial. Lo verdaderamente interesante es que las leyes del régimen de Franco eran leyes cristianas. Ese es el fundamento del régimen. Estaba prohibida estrictamente la usura. La usura, ahora mismo que está liberalizado todo y se aplica, ya lo hemos visto, constantemente todo tipo de abusos, estaba prohibido. Es decir, realmente se crearon leyes que permitieron construir en España 5 millones de viviendas sociales para españoles, que generaron el gran desarrollo económico. Viviendas amplias, viviendas baratas. Y que conste, no hay ningún desahucio que yo sepa, ningún desahucio en la época de Franco. A mí no me consta. Mientras que ahora, ¿cuántas viviendas sociales se han hecho? Si se han regalado a los fondos buitre estadounidenses, además por parte de gobiernos del PP y del PSOE. Y ahora venimos con que queremos promesas, parole, con que vas a hacer. Entonces, poner en valor. Ahora centran su guerra memorialística en estos 5 millones de viviendas, con que hay que arrancar las placas. Porque las placas son una exaltación del franquismo, de la guerra civil y de la represión. Vamos, dar una casa yo creo que no es un acto represivo, por lo menos yo no lo entiendo así. Lo cual demuestra hasta qué punto viene la esquizofrenia de quitar esas placas. Esas placas, en cualquier caso, serían una exaltación de la obra social del franquismo. Y eso no entra dentro de la memoria democrática, es un acto de justicia. Y así hay que hacerlo valer. Entonces, bueno, están constantemente y todavía siguen. Quedan no sé cuántos vestigios franquistas, siempre están con la matraca. Todos los ayuntamientos, cada cual más exagerado, tiene su concejal de memoria democrática. Por lo general, es una persona que no tiene conocimiento de historia, pero anda al carguito y cobra 100.000 euros y abre la boca y parece que lo que dice es dogma de fe y lo tenemos que querer todos, ¿no? Hay que arrancar las placas, no sé qué. Digo, pero bueno, hay una furia iconoclasta. Por ejemplo, en Madrid han llegado a arrancar los 4 escudos que había, yo creo que representan más bien a la España imperial, del Palacio de Santa Cruz, que es donde está el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se han gastado cientos de miles de euros. O sea, es una cosa, o sea, se vuelven locos. Cuando ven una cosa así, o sea, y además incluso en edificios protegidos han quitado águilas, que incluso había informes técnicos de expertos en arte que decían, oye, que es que esto es aparte de que es muy bonito y está protegido, esto representa pues una parte de historia que es la España imperial, es un edificio pues, del siglo XVII. Que va. O sea, ven un águila y se ponen como locos y se gastan lo que no tenemos para esa furia iconoclasta que han ido a aplicar en todos los ministerios. Luego esto da lugar a aspectos muy, muy divertidos, ¿no? Una de las cosas que filtré a raíz de una pregunta que hice al Ministerio de Justicia es qué retratos de qué ministros de Justicia han sido retirados de la Galería de Honor, ¿no? Entonces, pues todos los ministros de la época Franco y Turmendi, creo que era uno de ellos, y luego, curiosamente, meten también en el listado a Landelino Lavilla y a Garrigues Walker, ¿no? Entonces, bueno, enseguida eso salió en la prensa y dijo, pero bueno, por favor, Landelino Lavilla, que es el que fue presidente del Congreso de Diputados hasta el año 82, que es una persona muy vinculada a la transición, ¿no? Pues nada, luego lo quitan e inmediatamente van y lo ponen, ¿no? Y entonces sale Bolaños diciendo que Landelino Lavilla sí, pero que Garrigues Walker no. Con lo cual llama el hermano, que es el del famoso despacho, debió llamar a la logia masónica, y debió llamarle a Bolaños. Sí, lo ponemos. A Garrigues Walker sí, muy vinculado pues al mundo estadounidense, los grandes despachos de abogados, ya sabemos, influencias anglosajonas. Entonces, bueno, y eso ha pasado también. Y luego otra cosa también muy curiosa es que eso es una costumbre que viene de Jovellanos. O sea, para eso no hay memoria histórica. Es decir, el retrato de un ministro de su majestad pues es una prebenda que viene de Jovellanos, que ya se ha ido consolidando, pero el ministro tiene la facultad de elegir a su autor. Con lo cual, imaginemos la afinidad. No va a elegir a un Goya que sabía retratar muy bien a la familia Carlos IV como una familia nefasta, ¿no? Y lo retrata muy bien. Entonces, la imagen es haliográfica, ¿sabes? Casi beatífica, ¿no?
verdaderamente, y cuesta, pues un cuadro a lo mejor cuesta 40.000 euros. O sea, hay que ver las costumbres de jovellanos, cómo se han mantenido en el momento presente cuando les interesa. Incluso el ministro de Justicia, que se llama López Aguilar, llegó al punto de que él dijo que se hizo un autorretrato. O sea, una cosa de lo más penoso, ¿sabes? Digo, vamos a ver, o sea, eso donde se ha visto que un ministro se haga un autorretrato, y el ministro de Justicia, con Zapatero, López Aguilar. En fin, luego el tema también del desarrollo del turismo, el desarrollo de la industria, aspectos, como digo, eminentemente técnicos, los tecnócratas, la España tecnócrata, la lucha por la cuestión de Gibraltar, cómo se defendía la soberanía, cómo se negociaba. Son temas que desarrollo. Luego otro capítulo interesante es cómo el PSOE, en la época del desastre anual, que fue una conmoción para España, porque en esa época, en el 1921, el PSOE era un partido marginal. Era la minoría, la bancada de la minoría socialista, ¿no? ¿Cómo aprovechó esa desgracia nacional para agitar el avispero y dar el gran salto político, ¿no? O sea, el Partido Socialista, y hay que decirlo abiertamente, es un partido que chapotea en la sangre de los españoles. No tiene ningún tipo de pudor, lo hemos visto en el 11M, cómo se beneficiaron del atentado para auparse al poder. Es así, es una realidad. Y los escritos de Indalecio Prieto, llamando a la rebelión, en las fábricas, cuando España lo que necesitaba era enviar soldados y enviar armamento y mantener la posición después del desastre anual, son verdaderamente increíbles, ¿no? ¿Quién fue a defender Melilla cuando estaba expuesta a las jarcas de Adelquín? ¿Quién fue a darle la vida? ¿Quién fue? ¿Fue Indalecio Prieto? ¿Fue alguien del PSOE? ¿Fue la UGT? Estaban en la retaguardia agitando el avispero, fomentando el odio interclasista entre los españoles. Es un partido verdaderamente, en ese sentido, nocivo para la historia de España. ¿Quiénes fueron ahí? Pues fue Millán Astray, fueron Franco. Ahora la estatua del comandante Franco la han retirado. Y fue el hombre que providencial, porque si no llega ahí la Legión con sus comandantes en jefe en vanguardia, ¿qué habría pasado con esa ciudad? Hubiera sido otra matanza. Les da igual. Es decir, hay veces que el Partido Socialista disfruta con este tipo de situaciones, porque en su código genético está, pues eso, la ambición de poder sobre la base de la división de los españoles, ¿no? Es muy interesante esas cuestiones. Entonces, pues nada más, yo creo que ha quedado la exposición hasta este momento. Les emplazo a adquirir el libro y para un turno de debate, si quieren preguntas, pues estaré encantado de atenderles. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias. Aprovechando la posición de privilegio que significa estar aquí en la mesa, no soy capaz de reprimir el deseo de sumarme un poco a tu exposición porque te estaba escuchando hablar y miraba mientras tanto hacia allí. No sé si pueden ver ustedes esa cruz blanca que hay sobre una peana blanca. ¿La ven? Esa cruz es una réplica de la cruz de Callosa de Segura. Yo conozco ese asunto muy bien porque fui el letrado que lo defendió en primera instancia. Esa cruz que tiene ahí es un obsequio que me hicieron los vecinos del pueblo por la lucha que hicimos en los tribunales en defensa de la cruz de Callosa de Segura. Lo que sucedió en Callosa de Segura en 1936 es que el Partido Socialista Obrero Español, que gobernaba junto con el Partido Comunista en Callosa, dieron la orden de asesinar a 80 vecinos de la localidad. Entre ellos había 2 sacerdotes, algunos maestros de escuela, algunas personas que poseían algo de tierra, algunas personas a las que sorprendieron saliendo de misa, hasta 81 me parece que era. En esta cruz, en la puerta de la iglesia de Callosa de Segura, estaban escritos los nombres de esas 80 y algunas personas. Es evidente por qué el Partido Socialista Obrero Español tenía que destruir esa cruz, porque era un vestigio innegable de los asesinatos que el Partido Socialista, el mismo Partido Socialista que gobierna en España hoy con Bildu y con la Esquerra y todo esto, ellos eran los responsables de esos asesinatos y no pararon hasta conseguir destruir la cruz de Callosa. Cuando llegamos el día del juicio, que yo digo que la primera instancia la hice yo, entré en la sala y la magistrada que tenía que juzgar, cuando la secretaria le dice, ahora toca el de la cruz de Callosa, dice, ¡ay, qué ganas tenía yo de este! Eso dijo. Emitió sentencia antes de la fase de prueba. El Tribunal Superior de Justicia le dijo, hombre, disimule usted,
haga la fase de prueba y luego emite sentencia. Hizo la fase de prueba y emitió la misma sentencia que había emitido antes de la fase de prueba. Fue recusada, se opuso a la recusación. Lo cierto y verdad son dos cosas que es muy importante que tengamos claro. Primero, que el Partido Socialista en eso se salió con la suya, ahora está en el Supremo, pero la cruz ya no existe. El Partido Socialista, que fue el organizador de esos asesinatos, se salió con la suya, lo primero. Y lo segundo que conviene que no se nos olvide, la Iglesia Católica cayó. Dicho esto, que es que no me podía reprimir, por supuesto. En relación a esto que has comentado, hace un tiempo me llegó un vídeo de la televisión nacional rusa donde hablaba el número 2 de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú, que es el Metropolitan, quejándose del acoso que estaban sufriendo en España las cruces, en concreto la de los caídos. Esto para que lo tengamos presente. Los rusos, tan malos que son. O sea, yo lo he visto ese programa, y salía en la televisión nacional diciendo lo siguiente. Decía lo siguiente: a nosotros los rusos nos hicieron lo mismo. Nos decían que las cruces eran zaristas y las quitaron todas, no porque eran cruces, sino porque sean zaristas. Dicen, en España está pasando lo mismo. Dicen que son cruces franquistas. No, no son ni cruces zaristas ni son cruces franquistas, son cruces y por lo tanto nos oponemos. Esto para que lo tengamos presente. Están muy ocupados asegurándose de que no les llamen fachas. Hola, buenas noches. Enhorabuena por su exposición. Estos días hay dos palabras que, en fin, no sé, me han desconcertado. Una palabra es distracción. Otra palabra, sí, la distracción es producto de la presidenta del Partido Popular de Madrid, que dice que la inhumación, lo que para mí es profanación de sepultura, cuando no sacrilegio de Primo de Rivera, dice que es una distracción del Partido Socialista para que la gente se olvide de que están subiendo el precio en los supermercados de los artículos de compra. Y luego hay otra fase, pero esta de estos días, que es dignificación. Esta palabra de dignificación es producto del Partido Socialista Obrero Español, que dice que es un acto más de dignificación hacia la democracia, un acto de dignificación que reivindica la democracia. Esas son las frases que me han puesto un poco en desequilibrio, viendo cómo tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, con una persona que se tilda de ser una líder dice que es, no sé, que los precios de las patatas están al compás de la exhumación, del sacrilegio y de la violación de sepultura de José Antonio I de Rivera. En la prensa lo pueden encontrar. Bueno, pues muy brevemente, totalmente de acuerdo con lo que dice usted. El PP siempre se ha puesto de perfil, siempre ha confirmado las leyes ideológicas y cuando tome el poder va a mantener la ley de memoria democrática. Vamos, no solamente eso, sino lo primero que van a hacer va a ser meternos un puestazo que va a repetir la misma historia de Rajoy. Y con respecto a la izquierda, pues ellos no se esconden y ellos pues se justifican de cualquier manera. Lo verdaderamente lamentable es que la derecha y la Iglesia pues han apostatado de su pasado simplemente pues para garantizarse una especie de salvaguarda o quizá de protección, cuando realmente son los girondinos que van a ser sacrificados en cuanto pueda por parte de Bildu y del PSOE. Eso no cabe duda. Hola, ¿hasta qué punto se puede considerar que la masonería está detrás de todo este revanchismo? La verdad es que no soy experto en masonería.
no soy experto y no podía darle una respuesta conformada, ¿no? Lo que sí es cierto es que la masonería en España es esencialmente antipatriota. Hay en otros países, por ejemplo en Inglaterra, en Francia, la masonería va vinculada pues, al Estado y busca el bien del Estado, aunque sea perjudicando a otras naciones, ¿no? En cambio, la masonería española es esencialmente disolvente, disgregadora, sectaria, pérfida, ¿no? Sobornable. Realmente ha sido utilizada fundamentalmente por las... Es vasalla de la masonería francesa o inglesa. Entonces, ¿qué son? Pues meros peones que a cambio de un poco de influencia, pues conseguir pues progresar socialmente, ¿no? Y pensar que saben mucho y más que están por encima del resto, ¿no? Y que el gran creador o el gran arquitecto... Entonces, en fin, eso no puede... Por lo general no ha encajado bien con la mentalidad española y a lo largo del siglo XIX es un siglo donde la masonería pues, ha generado mucha conflictividad no solamente en España sino en las naciones hermanas, en América, ¿no? Guerras civiles ha habido entre conservadores, masones, liberales, o sea, es un evento profundamente antihispánico, yo creo, y en concreto en España, porque en otras naciones puede tener un desarrollo, un fundamento, un recorrido, pero aquí es antinacional completamente, disgregadora y nociva. ¿Tienes alguna esperanza de que en el futuro los patriotas consigamos algún frente común y olvidemos nuestras grandes divisiones? ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro del patriotismo en España? Yo creo que el patriotismo es la gran bandera electoral que hay que coger, porque realmente la izquierda por lo general es antipatriota, es disgregadora, es antinacional y la derecha pues la ha usufructuado, pero lo estamos viendo en los partidos hoy en día de derechas, tanto los antiguos como los nuevos que han surgido son... Hay que pensar siempre que la dinámica partitocrática es también disgregadora, ¿no? Al final se convierte en un coto privado de unos poquitos y el resto pues estamos de meros abanderados, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran oportunidad que puede tener España, dada la situación económica, política muy mala, pues que realmente a partir del pueblo surjan asociaciones, movimientos cívicos como este, de gente sana, gente desinteresada y que realmente... y eso sirva de estímulo para el resto de compatriotas, ¿eh? Y por eso es tan importante la historia, porque cuando, por ejemplo, uno compara cómo ahora mismo tenemos un endeudamiento del PIB del 130% y cuando murió el caudillo teníamos el 7%, entonces ya la gente que lo pase hoy mal o mañana se dará cuenta también de que con el caudillo habría pleno empleo, ya había industrialización, ya había economía, ya había agua, ya había energías, vamos a decir, centrales nucleares, y ahora mismo hay un desmantelamiento, ¿no? Cuando realmente tenía una España una política soberanista y una política de dignificación de la nación, altísimas tasas de natalidad, una demografía interesante, un sistema sanitario pues verdaderamente vanguardista, una red de hospitales, y cuando estamos viendo lo que está pasando, el desmantelamiento de todo, al final lo que nos va a quedar en España es no va a haber ni hospitales ni residencias de ancianos, no, al final que nos va a quedar únicamente la casta política, ¿eh? Nos van a quedar los bares. Bueno, pero antes, o sea, todavía sobrevivirán los políticos a los bares, porque al final ellos son los que se quieren quedar en el barco hasta que se hunda, como pasó en el Frente Popular. Todas las personas relevantes de la España nacional, todas fueron sacrificadas y murieron, asesinadas en el frente. Onésimo Redondo, José Antonio, Ramiro Ledesma, todos. ¿Qué pasó luego cuando se hundió el Frente Popular? ¿Dónde se fueron sus mandamases? Todos a exilios dorados, ¿no? Entonces, claro, por eso la historia es tan importante, porque el día que los españoles abran los ojos y vean lo que había antes, también hay que ser ecuánime, ¿no? Y hay que decir que, lógicamente, con sus restricciones políticas, pues no vamos a ser fanáticos ni dogmáticos, ¿no? Y tampoco idolatrar el pasado. Simplemente poner en valor y decir, oye, mira, España tenía distintas opciones, optó por una política soberanista y ahora mira cómo estamos. Pero para llegar a ese paso, dado que estamos sometidos a una serie de presiones políticas, sobre todo por medio de comunicación, de prensa, de estigma social, porque en cuanto te posicionas ya te señalan y sufres problemas familiares, problemas empresariales, problemas de todo tipo,
al final, lo queramos o no, ese cambio de producirse se producirá en un entorno económicamente muy malo. No es que diga que lo desee porque ya es que está aquí, la depresión y la recesión, pero ese contexto de que no hay futuro para los jóvenes, de que no hay vivienda, de que no hay trabajo, de que muchas ciudades se están despoblando, de que hay una inmigración masiva descontrolada, eso ya se está dando. Entonces, es cuestión de tiempo en el que ya haya conatos de gente que diga, oiga, y ahí es cuando se producirá, yo creo, una importante catarsis nacional, y ahí que están los patriotas preparados para en un momento dado asumir unas responsabilidades que van a ser muy sacrificadas, porque no es lo mismo gobernar una España con la transición, que era de pleno empleo y plena riqueza y superávit, que gobernar o recoger una España destruida, que será una labor de sacrificio también y de ejemplaridad, que será usada por la izquierda para decir, mira lo que han hecho, no sé qué tal, porque ellos siempre mentirán, engañarán, estafarán, ¿eh? Entonces siempre se producirá esa dicotomía, pero vamos, al final España lo va a tener que pasar muy mal. Bueno, de hecho ya lo estamos pasando mal en términos económicos, ¿no? Sociales, demográficos, alimenticios, inflación, desempleo. Veremos lo que nos depara el destino. Gracias. Yo quería preguntar, a ver, ¿qué posibilidades o probabilidades piensas tú que existen o que pueden existir en el futuro de revertir dos cosas que para mí son muy graves que están ocurriendo, ¿no? Las leyes de memoria histórica y democrática que está recién aprobada y recién caducada la anterior, pero bueno, y que persiguen pues todo tipo de símbolos y tal, y ya se van a los símbolos, no a las personas, a las figuras históricas, ¿no? Y segundo, el sistema educativo que está, digamos, en esa tendencia de cambiar la historia, de borrar cierta parte de la historia, está engañando a las generaciones más jóvenes y desvirtuando la historia para, digamos, a nivel global. O sea, ¿qué van a creer los jóvenes y los niños de ahora? ¿Qué van a pensar los españoles? ¿Qué van a pensar más que lo que le están enseñando, que es una auténtica mentira, ¿no? En todos los niveles y mucho más y mucho peor en las zonas donde hay nacionalistas, en el País Vasco, separatistas, yo los llamo separatistas, y Cataluña, ¿no? Ahí ya puede ser tremendo, ¿no? Pero en todas partes ocurre. ¿Hay alguna posibilidad? Bueno, ¿qué probabilidades tenemos de cambiar eso? ¿Se podrá? Bueno, la verdad es que está muy complicado, porque realmente la metaestructura, vamos a decir, ideológica está muy instalada sobre todo en el sistema educativo. De hecho, no solamente pasa en España, también en Francia. Se han hecho encuestas del profesorado de cuál es su perfil y más del 90% es izquierdista, ¿eh? Cuando hay opciones políticas patriotas, como la de Le Pen, que tiene más o menos ya casi el 40%. Entonces, eso es una incongruencia, que haya un electorado que apoya un 40% y que eso no tenga su reflejo en la educación. ¿Eso qué denota? Pues que ha sido utilizado por la izquierda precisamente para eso. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a eso? Desmantelarlo. ¿Y cómo se desmantela? Pues voy a poner un ejemplo. Cuando pasó lo que pasó en Chile de Pinochet, las universidades eran centro de desestabilización, de guerra sucia, de cóctel molotov. ¿Y qué hizo el general Pinochet? Pues nombrar coroneles como rectores. Tú impones la autoridad, la fuerza, y a partir de ahora ya nos vamos a dedicar a aprender, ¿eh? Entonces, y ese proceso de reversión, que se puede dar incluso hasta en 24 horas, tendrá un efecto, vamos a decir, restaurativo inmediato. Es decir, igual que hemos llegado a un proceso de generación, el proceso de recuperación del tejido social sano también es inmediato. Pero claro, hay que crear el marco, las leyes, las personas adecuadas, ¿no? El contexto. Lógicamente se van a resistir. Los sindicatos, eso es una bicoca para ellos. Personas que no han estudiado nada y enseñan ideología en colegios y fanatizan a los jóvenes. Pero frente a eso, lógicamente, pues tiene que haber un efecto radicalmente inverso, pero con una gran fuerza y una gran legitimidad. Oye, mira, y esto es como todo, son lentejas, y que las tomas y si no las dejas. Hay que hacer una labor, lógicamente, de depuración abierta, de depuración en esos términos, ¿no? Y con respecto a la ley de la memoria histórica, pues lo mismo, es que todo va en consonancia, la sociedad, la economía. Si tú restauras leyes como las que había en el pasado,
adaptados a los tiempos presentes, leyes democráticas pero bien legitimadas. El tejido social, la demografía. Tú quitas, por ejemplo, la ley del aborto, y automáticamente realmente la sociedad se purifica. Porque ahora mismo estamos envilecidos por esa ley. Llevamos 4 décadas que realmente estos son como la América precolombina. Lo único que no explícitamente, pero hay constantemente sacrificios humanos, que son los niños, ¿no? Lo quitas y automáticamente la sociedad vuelve a ser un poco más sana, más digna. Y ya con esa fuerza moral se empieza a reconstruir todo. La fábrica, las industrias, la probidad. Eliminas estos partidos políticos que son entes. No digo que no tenga que haber formas de representación política, tiene que haberlas. Pero todos sabemos que los partidos son mafias. Tienes que eliminarlas. En cuanto quitas esas mafias, acabas con una delincuencia institucionalizada y ya las propias empresas y la contratación pública, digo, oye, que tenemos superávit. Imagínate lo que nos ahorraríamos si quitáramos todo tipo de gastos políticos de esta naturaleza. Pero claro, es un cambio estructural. Si vamos con soluciones de parches, pues claro, podemos tirarnos 2 siglos y nunca... Es decir, cuando tienes una enfermedad, una metástasis, la atacas radicalmente y cortas por lo sano. Y eso es, como dice un amigo mío general, si tú quieres hacer una buena tortilla tienes que romper varios huevos. Y eso genera estupor y genera situaciones que no nos agradarán nada, lógicamente, pero claro... al fin y al cabo, es que si no, está en pervivencia la esencia de España y realmente ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? Desmontándolo todo y arruinándonos. ¿Para qué? Pues para que cada vez haya menos España y por eso la historia es tan importante, el volver a nuestros orígenes, a nuestros referentes y que podamos tener, porque siempre el político juega con una baraja, que es o yo o el caos. Eso es lo que dice el político. Déjame que yo te gestiono. Y al final, ¿qué es el gestiono? La corrupción. Y mientras tanto nos dan cada 4 años el cacahuete como a los monitos para que estemos contentos. Pues oye, no sé, la presión... Yo creo que el sistema partitocrático tarde o temprano está en jaque. Y eso va a ser muy bueno, porque desmantelar esas estructuras de corrupción, eso va a aliviar mucho a la nación. Bueno, más que una pregunta, quería quejarme un poquito. Bueno, vamos a ver. He querido entender una crítica velada y alguna no tan velada a la Iglesia, o más en concreto a la Conferencia Episcopal. Bueno, para que quede claro, soy católica practicante y también grité en mi juventud tarancón al paredón. O sea, que quede clara la situación. Pero... no entiendo por qué se le echa siempre la culpa a la Conferencia Episcopal. Primero, porque la Conferencia Episcopal no es un órgano con jerarquía en temas como, por ejemplo, para defender la Cruz de Callosa o el Valle de los Caídos. Es un órgano cuyas competencias se limitan a cuestiones de fe y apostolado, punto. No puede la Conferencia Episcopal quitar a un obispo de Barcelona porque sea separatista o porque diga algo contra los mártires de la Cruzada. No puede, no es su competencia. Entonces, la Conferencia Episcopal no podía haber hecho nada con el tema de la Cruz de Callosa y no puede ir contra los obispos. Y en este momento, en España, hay algunos obispos que no nos gustan y otros pues que tienen un gran valor, como por ejemplo era Munilla, el de San Sebastián, actualmente se lo han llevado a Alicante, ¿no? Entonces, en resumen, la Iglesia somos todos y mucho más que la Conferencia Episcopal. Entonces, es muy típico de los españoles echarle la culpa a los políticos, echarle la culpa a la Iglesia. No, la culpa es nuestra, para empezar, a la hora de votar. Porque, como bien estábamos diciendo hace un momentito, o bien decías, el mayor problema que tenemos es la crisis moral que tenemos. Y ya está Feijóo diciendo que va a mantener la ley del aborto, la ley de todos estos de la transexualidad, la eutanasia, etcétera, y el 90% de los que van a la Iglesia van a volver a votar al PP. O sea, que la culpa de la Iglesia, la culpa la tiene la Iglesia porque nosotros somos parte de la Iglesia, los que seamos parte, nada más.
A este comentario quiero responder yo porque yo soy el que ha contado lo que pasó en Callosa de Segura. Miriam, yo creo que has confundido mi comentario con el que ha hecho alguien del público en su pregunta, porque yo la conferencia episcopal no la he nombrado, yo he hablado de la Iglesia. Y cuando he nombrado a la Iglesia me refiero específicamente al párroco de Callosa de Segura y al obispo, que no hicieron absolutamente nada para ponerse al lado de todos los seglares, que esos sí dieron un ejemplo magnífico. Las mujeres de Callosa de Segura estuvieron 472 noches haciendo guardia al pie de la cruz para que los socialistas no vinieran en la noche como un ladrón, que es su estilo, y es como finalmente se la llevaron, una madrugada, mientras el alcalde, por cierto, blasfemaba desde un balcón. Los vídeos se publicaron, están en internet para quien quiera verlos. No he nombrado a la conferencia episcopal, he nombrado al párroco de Callosa de Segura y he nombrado al obispo. Dicho esto, los seglares estuvieron a la altura. Creo, como católico practicante que yo también soy, creo que efectivamente, además pasa en la Iglesia como creo que pasa también en la política. Creo que llega el tiempo, o debe llegar, si queremos salvarnos, tiene que llegar el tiempo de los seglares en materia de Iglesia y tiene que llegar el tiempo de los ciudadanos en materia de política. Como además soy católico más o menos practicante, creo que tengo un poco más de... Bueno, que estoy un poco más legitimado para quejarme porque me afecta especialmente lo que la Iglesia haga o deje de hacer. Y como además habíamos acordado que esta era ya la última intervención que íbamos a hacer antes de terminar, lo voy a enlazar, Miriam, me ha venido muy bien lo que dices, pero lo voy a enlazar con dos cosas que quería decir. La primera de ellas, por supuesto, darle las gracias a Guillermo por estar aquí esta tarde, por su magnífica intervención y pedir un aplauso para él. La segunda, si de verdad creemos, además Guillermo lo ha dicho también, si de verdad creemos que llega un momento en el que ya no podemos echar balones fuera, en el que ya no tenemos derecho a quejarnos, ay, qué malos son los políticos que están en cargos electos, si queremos empezar a asumir que esto o somos los ciudadanos los que empezamos a comprometernos personalmente o no tiene solución, si empezamos a tomar conciencia de todo eso, yo lo voy a aprovechar para decir dos cosas. Primero, ahí en la puerta mis compañeros han dejado unos papelitos para quien quiera estar en contacto con nosotros y tener conocimiento de todas las cosas que organicemos y poder apoyar iniciativas, todas ellas van a ser de carácter patriótico y solidario. Pues es muy interesante que quien sienta esa inquietud nos deje su correo electrónico para que podamos estar en contacto, porque tenemos que unirnos entre nosotros, eso es muy importante. En segundo lugar, esta sede, tenemos la intención, ahora que estamos prontos a concluir nuestra etapa de representación política, esta sede nosotros la pusimos en funcionamiento como sede del grupo parlamentario Vox en la región de Murcia. Luego, posteriormente, sabéis que mi compañero Paco Carrera y yo, a raíz de una serie de ilegalidades y de irregularidades que descubrimos en el seno del partido, pues tuvimos que hablar con las autoridades y finalmente, después de muchas peripecias, disolvimos nuestra relación con Vox. Ahora termina la etapa de representación política, pero nosotros creemos que un lugar como este en Cartagena, donde tenemos la oportunidad de escuchar a personas pues como tenemos a Guillermo hoy, como tuvimos hace poco, por ejemplo, a Martín y otras tantas personas que han pasado por aquí, que se han atrevido a hablarnos de cosas que no se va a atrever mucha gente a hablar en los medios de comunicación. Y aunque hubiera personas que se atrevan a hablar, muchas veces los propios medios les van a censurar y no se lo van a permitir. Por tanto, este lugar como punto de encuentro de personas que tienen una sana y desinteresada, Guillermo lo ha dicho, desinteresada inquietud por el bien común, por el destino de nuestra patria. Es importante mantenerlo. También es importante mantenerlo como ese lugar donde podemos hablar y escuchar opiniones especialmente formadas acerca de cuestiones sobre las que no vamos a escuchar hablar, o al menos no vamos a escuchar verdad en otros foros. ¿Qué quiero deciros con todo esto? Pues que os animo nuevamente a que nos facilitéis vuestros datos, a que estéis en contacto con nosotros y además, en la medida de vuestras posibilidades, como queremos que este lugar se mantenga una vez concluida nuestra etapa de representación política, pues animaros nuevamente a que os pongáis en contacto con nosotros, que cualquier tipo de ayuda va a ser bienvenida, ya lo sea de carácter financiero o de cualquier otro tipo, pero nos parece muy importante que esta sede la podamos mantener. Creemos que es muy importante que haya sitios donde, acordaros que los cristianos empezaron reuniéndose en catacumbas en Roma, pues ahora para nosotros viene un tiempo, yo creo, de buscar catacumbas un poquito más cómodas, más iluminadas, pero creo que va a ser necesario. Vamos a concluir ya.
los actos que Un nosotros... segundo nada más, si me perdonas. Pensaba que habíamos Yo le concluido. preguntaría a esta señora que hablaba de la conferencia episcopal, yo sí me voy a referir a la conferencia episcopal. Mira, y me voy a referir porque hay un concordato. Hay un concordato con la Santa Sede donde se establecen las normas de convivencia entre la Iglesia y el Estado. Y entonces yo le pregunto a usted si el señor Omeya, presidente de la conferencia episcopal y arzobispo de Barcelona, se ha pronunciado con la contundencia, con la dignidad y con la hombría que debía de haberlo hecho cuando se ha injuriado, se ha vilipendiado a la Santísima Virgen del Rocío, a la que se ha puesto a una prostituta vestida de la Santísima Virgen diciendo frases que por respeto a los que estamos presentes no quiero reproducir, Bueno, yo creo pero que han sí. herido mi corazón totalmente. El obispo tenía que haber cogido el báculo y haberle dicho a los de la TV3 de Cataluña, señores, que se están... Bueno, pues Contesta sí, la señora si quiere, que quiere contestar y ya terminamos. Bueno, ¿Quieres decir algo? Bueno, que a nivel individual, por supuesto que lo tendría que haber hecho, pero no a nivel de la conferencia episcopal. Bueno. Porque no es la competencia de la conferencia episcopal. bueno, vamos a concluir ya. Yo creo que los que tenéis costumbre de acompañarnos sabéis que nos gusta concluir siempre con el himno de España, pero además nos gusta hacerlo cantándolo. Pedimos respetuosamente a quien le guste hacerlo, en los sillones hemos dejado la letra, tal como la escribió José María Pemán. Quien quiera acompañarnos que lo haga, quien prefiera no hacerlo, pues que no lo haga. Muchas gracias. Hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. Triunfa España, los yunques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. Los yunques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. ¡Viva!